Buen día a todos. Mi nombre es Idolina Molina León, maestra en ciencias, profesora y coordinadora del área de química en la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana. El área de química está integrada por 15 profesores que imparten la materia y 5 técnicos de laboratorio que pertenecen a la facultad o algún instituto de investigación. Pueden ser de tiempo completo o también pueden estar jubilados atendiendo a una sola sección y todos con diferente grado académico. Se tiene también el apoyo de los jefes de materia. Las materias que se imparten en el área de química van a proporcionar los conocimientos acerca de los átomos y moléculas que servirán de base para entender los procesos metabólicos y fisiológicos de los organismos vivos. También proveerán herramientas metodológicas para trabajar en campo y laboratorio. También el trabajo en análisis de muestras del ambiente y de los organismos vivos. El estudio de la química inicia con el conocimiento acerca del átomo, considerado como la parte más pequeña en que se divide la materia. Hay más de 100 átomos o elementos ubicados en la tabla periódica, de los cuales aproximadamente 30 se encuentran en los organismos vivos como bioelementos, siendo los básicos de la vida el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, conocidos como el famoso chon. Se clasifican como bioelementos primarios, que constituyen el 95% de la masa total de los reinos de la vida. Quizá la explicación de su abundante presencia en la célula se deba a sus propiedades físico-químicas que los hacen idóneos para formar el protoplasma. Los bioelementos secundarios como el sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro forman parte de todos los organismos vivos y desempeñan funciones vitales para el funcionamiento correcto del organismo. Los oligoelementos como el fierro, cobre, zinc, flúor y yodo son importantes en el mantenimiento de la presión osmótica, participan en el funcionamiento neuromuscular, la coagulación sanguínea, la mineralización ósea, etc. Enseguida tenemos la materia, cuyas propiedades y características son estables y homogéneas. Nos referimos a las sustancias. Las sustancias que se clasifican como puras e impuras. En las sustancias puras tenemos a los elementos y compuestos. Si unimos dos o más elementos, formamos compuestos o moléculas, que pueden ser sencillas, como las sales minerales o los gases, oxígeno, nitrógeno o hidrógeno. O moléculas compuestas como el metano, el agua o el dióxido de carbono. Y tenemos a las sustancias propias de los seres vivos, conocidos como biomoléculas, formadas por 6 elementos primordiales: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que forman el cuerpo de los seres vivos. Se consideran biomoléculas a los carbohidratos, glucosa, grasas, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que son estructuras que se encuentran dentro de la célula. Ahora bien, tanto los bioelementos y biomoléculas intervienen en los procesos metabólicos y fisiológicos de los organismos vivos a través de reacciones químicas importantes. Para adquirir los conocimientos de química, debes cursar y aprobar las materias que se imparten en el área. El bloque de materias se constituye de la siguiente manera: química inorgánica, que se cursa en el primer semestre; físico-química y química orgánica en el segundo semestre; química analítica en el tercer semestre, y todas requieren del conocimiento de las matemáticas y física. Química se relaciona con la física porque, por ejemplo, al hablar de las ecuaciones químicas y estructuras moleculares, las interacciones entre estos átomos son interacciones mecánicas cuánticas que con la química y las matemáticas se entiende mejor. En el plan de estudios, estas materias se encuentran ubicadas en los cuadros de color azul claro. Enseguida tenemos las materias optativas que se cursan en el séptimo semestre y son calidad del agua, química de xenobióticos, temas selectos de química 1, temas selectos de química 2,
y temas selectos de química 3. También se cuenta básicamente con 2 líneas de investigación. 1. Calidad del agua y contaminación. 2. Limnología química, cuyos objetivos son generar investigación básica sobre la composición físico-química de cuerpos de agua dulce y marina. Así también, formar recursos humanos en estudios de calidad del agua y contaminación. Y una parte importante, difundir y publicar el conocimiento generado en la investigación a través de la asistencia a congresos o a través de las publicaciones. Así también establecer vinculación con otros laboratorios y dependencias dentro y fuera de la universidad. A continuación tenemos la presentación de los jefes de materia. La materia de química analítica comprende de manera general el estudio de los métodos básicos de análisis cuantitativo, como son gravimetría y volumetría, así como algunos métodos instrumentales, dando especial énfasis en la caracterización de diversos ecosistemas o la contaminación de agua, suelo y aire, como problemas reales que el futuro biólogo deberá enfrentar. En esta diapositiva observamos diferentes ecosistemas, como son los cuerpos de agua, que pueden ser humedales, el océano, ríos, lagos, lagunas, que llegan a tener vertederos y que alteran la composición, ya sea porque estos vierten residuos industriales o con contaminantes domésticos o con residuos químicos, ya sea por el escurrimiento o la geografía, y llegan a alterar su composición con diferentes ácidos, con diferentes sustancias, como son las que se usan en agricultura, que alteran la composición de estos cuerpos de agua y llegan a perjudicar el ecosistema completo. Estos parámetros son evaluados a continuación. Dentro de los objetivos de la materia está el conocer y aplicar las técnicas gravimétricas, volumétricas e instrumentales aplicados a los estudios biológicos y problemática ambiental. El alumno desarrolla las habilidades necesarias en el manejo de las principales técnicas de la química analítica para asumir actitudes éticas en la solución de problemas biológicos y su entorno. En esta diapositiva observamos desde la llegada al cuerpo de agua o al ecosistema que se muestrea, el equipo de biólogos que se instalan a diferentes profundidades y a diferentes longitudes para proceder al muestreo. Llegado el muestreo, se analizan ahí in situ el pH, otros parámetros como DBO, que es la demanda biológica de oxígeno, para determinar la calidad del ecosistema o de la muestra que se está analizando. Posteriormente se muestrean y se reciclan algunos materiales o se lleva a cabo un muestreo para replicar en el laboratorio algunos de estos parámetros que se realizan en campo, así como otros físico-químicos que debemos determinar como son humedad, cenizas, acidez, alcalinidad, que se realizan por volumetría llevando a cabo una titulación, como observamos en la imagen al biólogo. Se determinan también otros parámetros importantes como son cloruros, dureza, así como la utilización de instrumentos para determinar fósforo y poder establecer
la calidad del cuerpo de agua o del ecosistema analizado. Buen día, mi nombre es Gabriela Rodríguez García y actualmente apoyo a la jefatura de la materia de Química Inorgánica. Esta materia forma parte de la currícula del primer semestre y dentro de ella se abordan la estructura, composición, nomenclatura, propiedades físicas y reacciones químicas de las sustancias inorgánicas. Esto es importante ya que forma parte de las bases estructurales para entender el comportamiento de los elementos, compuestos y su función en procesos biológicos y en su entorno. Esta materia es fundamental ya que forma un pilar importante para el entendimiento de otras materias como lo son la bioquímica, biología celular y molecular, fisiología animal y celular, edafología, biología de los procariotes y virus, ecología de comunidades y ecosistemas, química analítica, fisicoquímica y química orgánica. Todos estos cursos son soportados en gran parte por el curso de química inorgánica y se ven cristalizados al poder ver su alcance, que puede ser desde un proceso químico hasta uno muy complejo como lo es la fotosíntesis, la respiración o la descomposición de sustancias para ser convertidos en nutrientes de tierra y agua. Eso es solo por mencionar algunos. En todos estos procesos es fundamental la presencia de sustancias inorgánicas. Así que los invito a tomar su curso con entusiasmo. Muchas gracias. Hola a todos y antes que nada muy buenos días, soy el doctor en química Carlos Jesús Cortés García, que imparto la materia de química orgánica y química analítica en la Facultad de Biología. Voy a hablarles un poco sobre el papel de la química orgánica, que entiendan que es importante la química orgánica para entender, por ejemplo, lo que está sucediendo actualmente con la enfermedad COVID-19, que lo que causa esta enfermedad es el virus SARS-CoV-2. Ajá. Y se requiere entender conocimientos básicos de química orgánica para entender la bioquímica de la enfermedad y también entender los fármacos que se están desarrollando para inhibir esta enfermedad, sobre todo inhibir el ciclo de replicación viral de este SARS-CoV-2, ¿sale? Entonces, más adelante les voy a explicar qué tiene que ver la química orgánica y así van a ir entendiendo todo lo que hay detrás del SARS-CoV-2. Ok, aquí lo que les quiero explicar de una manera muy breve, muy rápida, muy concisa es en esta imagen lo que representa es cómo el SARS-CoV-2 cuando entra a la célula libera su material genético para poder reproducirse. Ocurren varias etapas. Dentro de estas varias etapas, pues participan diferentes enzimas. Estas enzimas han sido ya reportadas que nosotros podemos meterle moléculas orgánicas para inhibir su función. Ajá. Entonces, para entender ustedes esta diapositiva de cómo es que se replica la célula, bueno, van a llevar la materia de bioquímica, ajá, o por ejemplo, también con las materias de biología celular, biología molecular, todo esto, les va a quedar muy claro para comprender este tipo de diapositiva, este tipo de ciencia que ocurre detrás, por ejemplo, para esta replicación celular. Entonces, como les dije, la bioquímica del virus, del SARS-CoV-2 es un poco compleja y dentro de la célula para poder replicarse y liberarse y expulsarse a la célula, ajá, porque se generan diferentes virus. Entonces necesitamos nosotros es identificar rápidamente cuáles son esas enzimas que actúan y esas enzimas bloquear su mecanismo de acción. ¿Cuál es la manera de bloquearla? Pues muy fácil, se utilizan fármacos. Estos fármacos son moléculas totalmente orgánicas. Y aquí pues podemos tener algún ejemplo. En unos ejemplos pues tenemos por ejemplo el fármaco, la hidroxicloroquina, que ustedes ya la han de haber escuchado en las redes sociales o en las noticias. Pero ¿qué podemos ver de la hidroxicloroquina? La hidroxicloroquina es una molécula totalmente orgánica que contiene diferentes grupos funcionales, como cual pues podemos ver una amina primaria, un alcohol primario, una amina terciaria, una amina secundaria, derivados aromáticos, que son derivados de benceno, o clorobenceno, etcétera. Entonces, ustedes van a entender en la química orgánica todos los grupos funcionales, ya sabemos que los grupos funcionales, pues es la parte reactiva de la molécula. Así tenemos otro fármaco, que inhibe
parte de estas enzimas, por ejemplo, lopinavir, en química orgánica, pues van a conocer cómo leer este tipo de estructuras, los grupos funcionales, etcétera. O por ejemplo, el fármaco remdesivir, que también van a poder entender, ahora leer este tipo de moléculas, de entender la molécula tridimensional, por qué la molécula se acomoda de esta forma o de esta forma. Entonces va a estar muy bonito porque la química orgánica tiene mucho que ver para poder entender sobre todo lo que hay detrás de esta enfermedad. ¿Vale? En esta diapositiva podemos ver fíjense, esta es una de las proteínas que se encargan de la replicación viral del SARS-CoV-2 dentro de la célula. Es una proteasa. Ajá. Ustedes en bioquímica ya van a ver diferentes tipos de enzimas. Entonces, cuando las proteínas, como ustedes saben, pues son secuencias están formadas por aminoácidos. ¿Qué grupos funcionales son los aminoácidos? ¿Qué tiene que ver? Ahorita voy a volver a poner esta diapositiva porque les voy a explicar rápido un poco sobre lo que son las proteínas, ¿no? Entonces ya ustedes vieron en el kinder la importancia de las proteínas, y su función en el cuerpo humano. Entonces, como ustedes saben, hay proteínas que llevan a cabo reacciones químicas dentro del cuerpo y esas proteínas se le conocen como enzimas. ¿Sale? Entonces vamos a ver rápido un poquito más adelante. En esta diapositiva, aquí se muestran los 20 aminoácidos esenciales, que son aminoácidos que se encuentran en la naturaleza y que son como vamos a llamarle como bloques sintéticos, son legos, ¿no? Imagínense unos legos que se van pegando uno con otros y se van juntando y así es como van haciendo las proteínas, porque las proteínas son cadenas de aminoácidos. Hay un enlace que hace que se una un aminoácido con otro aminoácido. De entrada vamos a ver rápido lo que la estructura de un aminoácido. Un aminoácido tiene una amina primaria y dentro de ella tiene un ácido carboxílico. Lo que sucede entonces es que un ácido carboxílico se pega con una amina primaria de otro aminoácido y va a formar este enlace amida. Ya en química orgánica vamos a ver todo detrás de todo de la química de este enlace amida. Y este enlace amida, cuando un aminoácido A, aminoácido 1 más aminoácido 2 se unen para formar este enlace peptídico, y así es lo que sucede. Las proteínas se van uniendo, se utiliza esta amina primaria con otros aminoácidos y este ácido carboxílico y así van generándose aminoácidos y formando estas biomoléculas conocidas como proteínas. Entonces vamos a ver más adelante en la química orgánica que si ustedes entienden los grupos funcionales que hay detrás de todos los aminoácidos, pues van a entender la parte de las proteínas, que es cosa que se ve mucho en la materia de bioquímica. En esta diapositiva me voy un poquito más rápido, nomás para que vean cómo las representaciones de las proteínas son de 4 formas. Una que es la secuencia lineal de aminoácidos, y la otra es la estructura secundaria. La estructura secundaria, pues obviamente ya lo van a ver más en bioquímica más adelante, cuando ya lleven esa materia. Van a ver cómo los aminoácidos, como les comenté, se van uniendo uno con uno mediante enlaces peptídicos, pero esos pueden presentar esas interacciones no covalentes llamadas puente de hidrógeno, y este fenómeno hace que esta secuencia de aminoácidos genere dos tipos de unión, una que es alfa plegable y una de una forma helicoidal, así como una forma helicoidal. Entonces, cuando las proteínas por interacciones de puente de hidrógeno se presentan este fenómeno, van a generar una famosa estructura terciaria, y de ahí varias proteínas se pueden unir, varias estructuras terciarias van a formar una cuaternaria. En general, las enzimas presentan este tipo de estructuras que son estructuras cuaternarias. Entonces podemos ver en la siguiente diapositiva. Ok, entonces, habiendo explicado lo anterior, podemos entender ahora cómo ver este tipo de moléculas. Aquí les vuelvo a mostrar otra vez la imagen de la proteasa, y todas estas enzimas prácticamente, esta enzima es una estructura cuaternaria, que está formada por diferentes estructuras terciarias. Todas estas enzimas tienen un huequito. Ese huequito es donde nosotros los químicos sintéticos podemos meterle moléculas orgánicas para inhibir su función. Pero ¿cómo podemos visualizar de una manera más simple para que ustedes me puedan entender
¿cómo es que nosotros inhibimos enzimas? Pues muy fácil. Hacemos la analogía de la llave y cerradura. ¿Qué quiere decir? Las moléculas orgánicas son llaves y las proteínas, en este caso las enzimas, son la cerradura. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es sintetizar o preparar diferentes llaves para hacer que entre a la cerradura y así inhibir totalmente a este tipo de enzimas. Esa es una forma de cómo se lleva a cabo este tipo de inhibición de enzimas y así poder, para este caso, tratar la enfermedad del SARS-CoV-2. Y ya para terminar, en mi grupo de investigación lo que nosotros estamos haciendo es moléculas orgánicas que puedan ser capaces de interaccionar con esa enzima. Estamos haciendo llaves, pero para eso se requiere entender química orgánica. Podemos ver, por ejemplo, de las moléculas que hemos publicado, por ejemplo, estas son muy buenas llaves para esta cerradura, la cerradura que es la proteasa. Podemos ver pues, derivados de benceno, amina secundaria, compuestos que tienen nitrógeno, compuestos nitrogenados, etcétera. Acuérdense que los R's son los sustituyentes, no se dicen radicales, son sustituyentes. Entonces, ¿cómo es la manera que nosotros vemos en la vida real? ¿Cómo es que entran esas llaves al sitio activo? En el sitio activo lo que nosotros vemos es una forma gráfica. La computadora nos ayuda a visualizar el sitio activo y aquí pueden ver cómo se pegan nuestras moleculitas que nosotros sintetizamos. Pero para poder preparar este tipo de moléculas, entender cuando uno lee o ve en las noticias, en las redes sociales, todo eso, cómo actúan esos fármacos, pues se requiere conocimientos básicos de química orgánica. Y sin esos conocimientos, pues realmente, ¿de qué sentido tiene la vida si no podemos entender y comprender todos los fenómenos que están ocurriendo dentro de, en este caso, como es la enfermedad? ¿Sale? Entonces, por mi parte es todo y muchas gracias por su atención. Nos vemos. Buenos días. Antes que nada, agradezco a la Facultad de Biología para la siguiente presentación, así como al área de Química. Como jefe de materia de Físico-Química, su servidor, Ramón Guzmán Mejía, tengo el honor de presentar el tema titulado La Físico-Química en la vida de un biólogo. Como introducción, la Físico-Química ha existido como parte del programa académico de la carrera de biólogo desde 1974 y continúa hasta la fecha. El contenido programático de la materia de Físico-Química, sus leyes y teorías se cumplen en el campo biológico y permiten explicar muchos de los fenómenos que ocurren en los organismos vivos, razón por la cual, a medida que el desarrollo tecnológico avanza, se hace más necesario conocer las bases físico-químicas para una comprensión integral de los seres vivos. Como objetivo general, adquirir conocimiento y criterio para entender el funcionamiento de los seres vivos a través de los fenómenos físico-químicos que rigen su desarrollo. Objetivos particulares: procesar, manipular y analizar datos físicos, químicos y biológicos, resultado de los procesos desarrollados, aplicando herramientas como la físico-química para la optimización de sus procesos biológicos. En este diagrama, como podemos observar, la físico-química se encuentra en el centro, donde presenta diferentes áreas como la termodinámica, la electroquímica, superficies de transporte, cinética química, espectroscopía, mecánica cuántica y termodinámica, pero además está hermanada con la química, la física y matemática, donde se conectan diferentes áreas como química ambiental, energías alternativas, sensores y biosensores, química analítica, biopsicoquímica, técnicas de seguridad, ciencias de los materiales, procesos ecocompatibles, nanotecnologías y finalmente nanociencias. En condiciones normales de presión y temperatura, existen elementos que son gaseosos como los del grupo 8A. Las moléculas como oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, flúor y cloro. El más abundante es el oxígeno. Como se puede observar,
Los elementos son indispensables para algunas funciones biológicas, como el crecimiento, el transporte de oxígeno para el metabolismo y la defensa contra otras enfermedades. El equilibrio en la cantidad de estos elementos en el cuerpo humano es muy delicado. Su aumento o disminución durante un periodo largo puede causar serias enfermedades. Las leyes de los gases explican los efectos de la presión, el volumen y la temperatura. Por ejemplo, la olla express, la lata promedio de la soda, hace uso de la ley de Henry. Establece que un gas disuelto es proporcional a la presión parcial sobre la solución. En los automóviles, los gases se encienden para producir la combustión que hace girar los pistones del automóvil. El efecto invernadero es esencial para la vida del planeta. Sin CO2 ni vapor de agua, sin el efecto invernadero, la temperatura media de la Tierra sería unos 33 grados menos, del orden de menos 18 grados centígrados, lo que haría inviable la vida. El primer vuelo tripulado de un globo de aire caliente tuvo lugar en París en 1783. La termodinámica, llamada termodinámica clásica, es parte de la física que estudia la energía de su transformación entre sus distintas manifestaciones como calor, energía interna, etc., y su capacidad para producir trabajo en motores y máquinas. En sistemas biológicos, tanto microscópicos, células, como macroscópicos, seres vivos, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Tenemos tres imágenes donde la energía solar es la fuente principal de vida en la Tierra. El proceso de almacenamiento de la energía solar en los seres vivos se realiza mediante la fotosíntesis. Las plantas captan la energía y la emplean para convertirla en compuestos simples, como dióxido de carbono y agua, en compuestos orgánicos complejos como la glucosa, que es la fuente principal de la energía. La primera ley de la termodinámica, o también llamada conservación de la energía, como primero tenemos la primera ley de la termodinámica que dice: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Número 2. Los seres vivos son sistemas abiertos que intercambian materia y energía con el ambiente. La vida es un proceso de combustión. Por ejemplo, los organismos oxidan los carbohidratos y convierten la energía almacenada en forma de energía. La oxidación de la glucosa más oxígeno se transforma en CO2 más agua y energía. La energía disipada puede expresarse como el producto entre la temperatura y un factor llamado entropía.